Shabbat Shalom, el Eterno les bendiga. Quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Estamos en el estudio de nuestra parashá correspondiente a este Shabbat, parashá titulada Baerá y aparecí, que corresponde a Shemot 6:2 al 9:35. En lo que vimos en Shaharit por la mañana, hablábamos acerca de los 8 pasos de redención para Israel, que están mencionados en estos pasajes. 8 pasos que en Éxodo 6:5 al 8, del verso 5 al verso 8, encontramos las palabras claves. He oído, he recordado, los sacaré, los salvaré, los redimiré, los tomaré, seré su Dios y los llevaré a su tierra. En eso se puede resumir todo el plan de redención que tiene el Dios de Israel para con su pueblo Israel, para ese momento histórico cuando lo sacó de la tierra de Egipto y para nuestro momento histórico que es para cuando regrese el Mesías de Israel, esto es, al final de la gran tribulación, y podamos vivir también nosotros estos 8 pasos de redención. Vimos también la importancia de estos dos nombres que en nuestra parashá van a estar continuamente mencionados, Moshe y Aarón. Siempre van juntos en nuestra parashá las expresiones, los títulos Moshe y Aarón. Vimos el secreto de la suma de sus nombres. Sabemos que en hebreo sus nombres tienen una gematría, esto es un valor numérico. Cada nombre, cada palabra que hay en el original hebreo de la escritura tiene un valor numérico. En este caso, el valor numérico de Moshe es 345. Al hacer gematría reducida, tenemos el 12. Recuerden que cuando hablamos del 12 en las escrituras, hablamos de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Si seguimos haciendo gematría reducida, tendremos el número 3. Recuerden que el número 3 en la escritura nos va a hablar de redención. Así que aquí tenemos un mensaje profético con el simple nombre de Moisés, de Moshe, que es la redención para el pueblo de Israel, las 12 tribus, viene a través de Moshe. Y así es, en su momento histórico, el Goel generacional, el redentor generacional, fue Moisés, fue Moshe. Pero también vemos que está siempre en nuestra parashá el nombre de Aarón. Aarón, que tiene una gematría, un valor numérico de 733. Haciendo gematría reducida, tenemos el 13, donde hablábamos que no tiene un mayor valor significativo más que es el número que viene junto con el 12. Y si seguimos haciendo gematría reducida, tenemos el número 4. Una vez más, el número 4 es el número que sigue al número 3, que vienen como Moshe. Lo importante es cuando sumamos los dos nombres. Moshe y Aarón, si sumamos sus gematrías, tenemos cada uno, vamos reduciéndola hasta alcanzar un solo número. Y ese solo número que alcanzamos con la suma de los dos nombres es el 7. El 7 sabemos que en la escritura, en la palabra de Dios, en el Tanaj, nos habla de perfección. El número 7 es perfección, es el número divino, es el número que representa al eterno, a Dios, al Dios altísimo, que representa parte de perfección, completo y fin, ¿sale? Fin de finalidad, no de fin de término, sino fin de finalidad. Bien, entonces tenemos ese gran mensaje profético que Moshe trae la redención al pueblo de Israel y entre los dos, Moshe y Aarón, van a traer el fin o la finalidad del plan profético de redención y vendrán a ser completo, pleno al pueblo de Israel. Bien, después vimos también que nuestra parashá, la porción de Éxodo que estamos leyendo, menciona las edades de Moshe y Aarón que tenían cuando se presentaron ante Faraón, para exigir que dejara ir al pueblo de Israel. 80 y 83 años respectivamente. Si hacemos gematría, sumamos 80 y 83, nos da 163. Seguimos haciendo gematría reducida, tenemos el número 10 y comenzamos con la simbología profética, sabiendo que el número 10 en las escrituras representan dos cosas. Por un lado, pueden representar a las 10 tribus perdidas de Israel, dependiendo del contexto, pero en este caso el número 10 nos va a representar juicio, como las 10 plagas, ¿sí? Entonces, el número 10 en este contexto nos va a dar juicio. Y si seguimos reduciendo este número 10, tenemos simplemente el número 1, donde
Para decir uno en hebreo se dice ejat, ejat. Y ejat es una expresión que se usa en la mayoría de las ocasiones en la escritura para referirse al Creador, al Eterno, al Padre Eterno, al Altísimo, al Elión, al Shaddai, ¿ok? Entonces, de aquí viene entonces que todo lo que va a acontecer a continuación, que van a traer Moshe y Aarón, esto es, las 10 plagas, los 10 juicios, son ordenados, mandados, dirigidos por el Ejat, por el uno. No es que Aarón y Moshe se manden solos, no es que Moshe y Aarón vayan por su propia cuenta haciendo lo que quieren, no, sino es constantemente, nos va a decir la narrativa de la escritura, que es el Eterno quien les ordena ir paso a paso y les ordena lo que deben de decir a Faraón y las señales que deben de realizar. Bien, así que vimos que la primera señal que hicieron ante Faraón fue transformar el báculo que llevaba en su mano Aarón en serpiente. Y esa expresión de serpiente es la palabra tanim en hebreo, tanim. Tomamos siempre el hebreo porque recuerden que es el idioma original de la escritura. Entonces, tanim, que puede significar, tiene un soresh, un significado como monstruo marino o terrestre, serpiente marina o chacal, culebra, dragón, monstruo marino o serpiente. Donde nos llama la atención que tanim puede significar dragón. Y si lo vemos en base al paralelismo que estamos estudiando con respecto a, a lo que estamos aprendiendo el día martes con Apocalipsis, vemos este paralelismo entre esta porción del pueblo de Israel en esclavitud con Apocalipsis. Y vemos entonces que en Apocalipsis es mencionado el dragón, la serpiente antigua, mejor conocido como Lucifer, Satanás, se me fue el otro título, Lucifer o Satanás. Entonces, quiere decir que así como la esclavitud inició, la esclavitud inició por Hasatán, por el adversario, por la serpiente en el huerto del Edén, así es como se requiere iniciar la redención, mostrando quién tiene la autoridad y el poder para vencer a la serpiente. Porque cuando analizamos la narrativa, nos dice, sí, también, gracias, hermana Esther, diablo, nos dice que cuando es ordenado que Aarón suelte el báculo que está en su mano, después le da la instrucción correcta de qué debe de hacer después. Porque pues todo mundo huía de la serpiente. Y entonces el Eterno le dice, tómalo de la cola. Y de ahí hacemos la comparativa de que fue el Eterno a través de nuestro Mesías de Israel quien nos dio la autoridad y la potestad de hollar serpientes y escorpiones, pisar serpientes y escorpiones. Recuerden que la expresión serpientes y escorpiones que encontramos en los evangelios, que nos dio instrucción Yeshua de Nazaret, es una expresión de ir en contra del reino de las tinieblas, de los demonios y espíritus malos. Entonces, tenemos la autoridad dada por el Eterno para ir en contra de esto. Bien, también vimos de esta primer señal. Vimos acerca de cómo es que ha pasado a la historia esta señal como una simbología de salud, supuestamente, de salud. La mayoría de muchas escuelas que supuestamente preparan a los médicos, tienen esta simbología, una serpiente enrollando un poste, un báculo, que es una absoluta burla de lo que el Dios de Israel hizo como primer señal en Egipto. Porque recuerden que la idea de esta primera señal de convertir la serpiente en el báculo en serpiente, la idea era convencer a Faraón para que dejara libre al pueblo de Israel. Recuerden que la palabra libertad viene de la palabra raíz hebrea Yeshuat, y Yeshuat tiene tres verbos implícitos en la raíz hebrea, que es libertad, sanidad y salvación.
Así que cuando decimos Yeshuat en hebreo, estamos diciendo, dependiendo del contexto, libertad, sanidad y salvación. Por eso es que el Mesías de Israel en su nombre original es Yeshua, Yeshua, porque contiene esta palabra raíz que es y que significa libertad, sanidad y salvación, porque es justamente lo que el Mesías de Israel al morir en el madero vino a traer a su pueblo: libertad, sanidad y salvación. Entonces, en el contexto de, tomamos la palabra que nos importa, que es la que más se asemeja a esta situación de la simbología que estamos viendo en pantalla, es sanidad, sanidad. Supuestamente, el hombre busca la sanidad. Fíjate qué mensaje tan diabólico. Sí, los centros de medicina, tanto que los imparten como quien educa a las personas a ser médicos, tienen esta simbología de una serpiente enrollada. ¿Quién, a ver si ya lo entiendes, lo meditas? ¿Quién supuestamente, el que inventó esta simbología, trató de dar en un mensaje subliminal al hombre? La respuesta es, según ellos, quien da la salud es la serpiente, ¿sí? Más adelante, en otra porción de Shemot, vamos a ver en Vayikra, en Levítico, vamos a ver lo de la serpiente ardiente. ¿Se acuerdan de la serpiente ardiente cuando el pueblo de Israel murmuró en contra del Eterno? ¿Y cuándo, verdad? Bueno, murmuró del Eterno, y entonces el Eterno mandó serpientes ardientes en el desierto que mordían a los israelitas y morían. Entonces Moshe rogó al Eterno misericordia por su pueblo. El Eterno lo escuchó y le dio la instrucción de que se hiciera una Tahash Nahash. Esto es una serpiente de bronce. Se traduce también como serpiente ardiente, pero su traducción más correcta es serpiente de bronce. Una serpiente de bronce que debería ser levantada en una asta. Y todo israelita que era mordido y volteaba a mirar esa serpiente de bronce, se salvaba, se sanaba. Entonces, ahí está una vez más implícito la idea de sanidad, ¿sí? Entonces, supuestamente esta simbología que estamos viendo, ¿quién da la sanidad? La serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Ahora, es todo un tema, porque estudiando y escuchando lo que enseñan los antiguos con respecto al origen de la medicina, todos los que tienen años ya y que no vivieron de niños con todas las farmacias que hoy tenemos, con todos los medicamentos que hoy tenemos, me sabrán corroborar, confirmar que el hombre puede sanarse sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de tanta química. Y todo mundo sabemos que la medicina te arregla una cosita y te destruye 3 o 4 en tu organismo. Realmente, las medicinas fueron creadas para destruir al hombre, no para sanarlo. Y al principio, lo que los antiguos hacían era recetar la herbolaria, recetar lo que hay en la naturaleza. Porque si somos lógicos, ¿por cuántos siglos y milenios el hombre vivió sin medicamentos, sin química, y se sanaba? Usando el té de fulano, usando el té del árbol tal, usando la raíz de no sé qué, usando la hoja de no sé cuándo, usando, etcétera, etcétera. Porque recuerda que el hombre, como la planta, el hombre procede de la tierra, polvo somos, de ahí nos tomó, de ahí tomó a Adán. Entonces, estamos íntimamente relacionados con la tierra. Y ahí es otra cosa, porque han escuchado también que se nos recomienda que de vez en cuando estemos poniendo la planta de nuestros pies sobre la tierra, tierra directa, por muchas cuestiones que ahorita no me da tiempo a explicar. Eso tiene que ver con eso, porque tenemos una íntima relación con la tierra como creación. La planta o las plantas también. Entonces, ¿qué mejor que las plantas pueden
solucionar muchísimos problemas de salud del hombre. Y así fue diseñado el hombre para funcionar con ese tipo de medicamento. Pero a alguien se le ocurrió la grandiosa y genial idea en Estados Unidos de inventar la química de las medicinas. Pero como la gente no las conocía y eran muy raras y sobre todo saben feas, entonces no estaban entrando al consumismo del medicamento. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos que inventaron la industria farmacéutica en Estados Unidos comenzaron a pagar a los maestros de medicina en las escuelas antiguas para que enseñaran el uso del medicamento de la farmacéutica y dejaran de prescribir las hierbas y los diferentes remedios naturales. ¿Qué fue lo que pasó al pasar las edades, al pasar las décadas? Que todo el conocimiento de qué planta, qué árbol te ayuda para tal cosa, se quedó solo en los más grandes, en los ancianos, en los mayores. Y ahora todos los jóvenes lo único que saben es prescribir paracetamol, ibuprofeno, lidocaína, etcétera, etcétera. Y entonces, la salud quedó en manos ¿de quién? De Satanás. Ahora, cuando veas este símbolo en cuestiones médicas, ya sabes por qué. Bien. Ahora, vamos a continuar con nuestra narrativa. Estamos en capítulo 7. Capítulo 7. Hablamos acerca de los sabios hechiceros cuando hicieron la primera señal de la serpiente, que la brujería sí existe, la brujería sí tiene poder la brujería. Pero obvio, el poder origen no es de Dios Altísimo, es de Satanás. Así que quien se mete con la brujería en cualquier nivel, desde el más chiquito hasta el más grande, desde simplemente pasar el huevo, pasar las ramas, a cualquier cosa más profunda de invocación, es brujería. Y eso está penado por Dios. Está prohibido. Recuerden que la ley de Moisés, la Torá, dice que al brujo o al hechicero no dejarán que viva, lo matarán a pedradas. No habrá en medio de ti quien practique magia, sortilegio, hechicería, brujería, consulte a los muertos, porque es abominación al Dios de Israel, al Dios Altísimo, al Creador, al Padre Eterno. Así que todo aquel que se mete con esto, se mete en contra del Eterno y se mete con Satanás, sepa o no lo sepa. Bien, vimos acerca de que ellos, los brujos de Faraón, tienen o tenían el poder también de transformar palos en serpientes, algo sobrenatural. Pero vimos también que fue la serpiente de Aarón con su báculo quien tragó a las serpientes de los hechiceros, dando por entender que al final del cabo, quien tiene mayor poder es el Altísimo, representado por Aarón. Ahí nos quedamos y entonces nos vamos al verso 14. Estamos en el 7:14. Los que lleven la versión en español no está muy pareja los versos, así que hay que estarlos buscando, porque nosotros estamos usando una versión directamente del hebreo y cambian algunos números. Bien, pero estamos en el 14, 7:14, que dice, dijo el Eterno a Moshe, es pesado el corazón del faraón, se niega a enviar a mi pueblo. Anda el faraón por la mañana, explicamos de por qué se iba por la mañana al río, y he aquí él sale al agua o sale al río. Te pararás a su encuentro junto a la orilla del río. Ya explicamos rápidamente que Faraón, como un semidios, Faraón, así como el César, se pensaban semidioses. Por lo tanto, los semidioses no podían actuar ni hacer cosas de mortales, de simples hombres. Por lo tanto, todas las mañanas Faraón se iba, se metía al río Nilo, hacía sus necesidades, iba al baño y nadie veía que era un simple mortal que también iba al baño como todos los mortales. Bueno, en ese momento del día iba Faraón cuando Moisés lo encontró y le dice así. Te pararás en su encuentro junto a la orilla del río, y el báculo que se transformó en serpiente tomarás en tu mano, y le dirás, el eterno Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, envía a mi pueblo para que me sirva. Bueno, ya explicamos que cuando el Dios de Israel nos libera de la esclavitud del pecado y de cualquier maldición
generacional. El Eterno nos libera no para que andemos haciendo lo que queramos ni viviendo como queramos. Nos libera para ser sus siervos, para servirle. Bien, seguimos y dice, y aquí no has oído hasta ahora, verso 17. Así ha dicho el Eterno, con esto sabrás que yo soy el Eterno. He aquí, yo golpearé con el báculo que tengo en mi mano las aguas que están en el río y se convertirán en dam. ¿Sí? La palabra hebrea para sangre es dam. Analizando la etimología, el soresh, las acepciones, el significado de sangre en esta traducción, dam significa como lo que cuando se derrama que causa muerte, puede ser de hombre o animal, significa derramamiento de sangre, la expresión dam, significa homicidio, muerte, sangre o sanguinario. Y aquí viene la idea muy interesante. La palabra que se usa aquí para decir el río se convertirá en dam, sangre, significa homicidio, muerte, sanguinario y sangre. Razón, una de muchas. Recuerden que cuando fue la escalada de opresión de Faraón hacia los hebreos, fue de poco a poco. No fue todo a la vez, sino fue progresivamente de menor a mayor. Así como hemos estado anunciando que viene la gran tribulación. La gran tribulación no va a venir de la noche a la mañana, sino va a ir en un progreso. Bien, cuando llegamos al progreso, uno de los progresos máximos, Faraón, Faraón ordenó que todo niño varón hebreo que naciera fuera asesinado. Al principio mandó a las parteras, Cifra y Púa. ¿Se acuerdan? Cifra y Púa. Cuando nazcan los hijos hebreos, les dijo Faraón, vayan y mátenlos. Si son varones, mátenlos. Si son varonas, déjenlas vivir. Ya explicamos el por qué. Porque las mujeres se casan con cualquier otro egipcio y sus hijos van a ser egipcios, no van a ser hebreos. Bien. Entonces, las parteras, Cifra y Púa, no obedecieron, temieron más al Eterno y entonces el Eterno las protegió. Faraón se vio burlado y dijo, con que las parteras no quieren obedecer, está bien. Mandó a todo su pueblo, los egipcios, que cuando naciera un hijo varón cerca de ellos, de sus casas, si era varón, lo toman y lo arrojan al río Nilo. Lo asesinan ahogándolo en el río Nilo. Entonces, esta segunda señal, plaga, que el Eterno manda a Egipto, tiene que ver como consecuencia por el pecado que estaban haciendo todos los egipcios por asesinar sangre inocente. Por eso la expresión dam, sangre, significa homicidio, muerte, sanguinario. Porque esto va a afectar, como lo vemos aquí arriba en lo redondo, es el mapa a gran visto desde una perspectiva más amplia. Podemos ver la línea que baja es el río Nilo. Todo lo que está arriba en rojo es la tierra de Gosén, la tierra más fértil donde se requería más agua. Así que en todo el lugar donde habitara un egipcio había sangre en vez de agua. Sigamos la lectura entonces, ya que entendimos esto. Dice sangre, 18. Los peces que están en el río morirán. Será hediondo el río y sentirá repulsión Egipto de beber agua del río. Entonces dijo el Eterno a Moshe, di a Aarón, toma tu báculo y extiende tu mano sobre la agua de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre toda reunión de aguas y serán sangre, y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, en los árboles y en las piedras. 20. E hicieron así, y aquí podemos ver cómo continuamente está Moshe y Aarón. Recuerda que la suma de Moshe y Aarón nos habla de 1 y 10. 1 y 10. Hicieron así 1 y 10. Hizo así por mandato del 1, del Ejad, del Altísimo,
el juicio de el río en sangre. Hicieron así Moshe y Aarón, tal como ordenó el Eterno, y levantó Aarón el báculo, golpeó las aguas que estaban en el río a los ojos de Faraón, a los ojos de sus siervos, y se convirtieron todas las aguas que había en él en dam, en sangre. Los peces que estaban en el río murieron e hizo hediondo el río, y no pudieron los egipcios beber agua del río. Hubo dam, hubo sangre en toda la tierra de Egipto, pero hicieron también así los hechiceros de Egipto con sus palabras mágicas. Quiere decir que también tomaron un poco de agua, hicieron sus artes mágicas y también transformaron el agua en sangre. Así que hasta ahí hay mucho poder en los hechiceros de Faraón. Hicieron así. 22. Pero hicieron también así los hechiceros de Egipto con sus palabras mágicas. Entonces se endureció el corazón de Faraón y no oyó a ellos tal como había hablado el Eterno. En otras palabras, como los hechiceros hicieron exactamente como hizo Aarón, ya no estimó este milagro o esta señal Faraón. Dijo, también mis hechiceros lo pueden hacer. Esto es brujería, esto es artes mágicas, así que no me importa, no pasa nada. ¿Sí? Esa es la idea. 23. Se dio vuelta el Faraón, entró a su casa y no puso atención su corazón tampoco a esto. 24. Cavaron todos los egipcios alrededor del río para conseguir agua, para beber, porque no podían beber el agua del río. Se completaron los 7 días, ya hablamos acerca de la finalidad del número 7, del tiempo perfecto. Se cumplió un periodo en el cual había sido establecido por el Eterno que los ríos estuvieran convertidos en sangre, después de castigar el Eterno al río. 26. Dijo el Eterno a Moshe, ven al Faraón y les dirás, así ha dicho el Eterno, envía a mi pueblo para que me sirva. Bien, aquí podemos confirmar que el llamado a su pueblo del Dios creador, del Dios sublime, del Dios altísimo, cuando libera a su pueblo de la esclavitud de, de Egipto, del pecado, de la maldad, lo libera para que le sirva. ¿Sí? 27. Porque si tú te niegas a enviar aquí, yo plagaré todo tu territorio con ranas. ¿Sí? Ranas. Pondré todo tu territorio con ranas. La palabra que se usa aquí para ranas es sefardea. Sefardea. Y pues, en su significado es pantano, saltador de ciénega, rana. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí viene lo interesante. Vamos a leerlo y explicamos. Verso 28. Producirá el río ranas. Subirán y entrarán a tu casa, en la recámara donde te acuestas. Ya imagínate que ahí está durmiendo ya no con el gato, ya no con el perrito, ya está durmiendo con un montón de ranas. Subieron y entraron a tu casa y entrarán a tu casa, en la recámara donde te acuestas, sobre tu lecho, en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, y en ti, en tu pueblo y en todos tus siervos subirán las ranas. Dijo el Eterno a Moisés, capítulo 8, verso 1, dijo el Eterno a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu báculo sobre los canales, sobre los ríos y sobre los estanques, y subirán las ranas sobre la tierra de Egipto. Extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto y subió la rana y cubrió la tierra de Egipto. Pero hicieron también así los hechiceros con sus palabras mágicas y también subieron las ranas sobre la tierra de Egipto. Quiere decir que hasta ahí también los hechiceros también podrían llamar o invocar a las ranas, plagas, ¿sale? Bien, ahora vamos a explicar aquí lo interesante. Sabemos que todas estas plagas, las 10 plagas, cada una tiene una finalidad. En este caso, a partir de aquí, vamos a hablar de la finalidad de ir en contra de los dioses egipcios. Los egipcios tenían muchísimos dioses, creían en muchísimos dioses. Y entonces, uno de ellos era justamente Heket. Heket. La tenemos justo arriba de mí. La que está como arrodillada es Heket. Heket fue representada como una rana o una mujer con cabeza de rana.
Heket, diosa benéfica, símbolo de la vida, según los egipcios, no según yo. Símbolo de la vida y fertilidad, que preside los nacimientos, y aquí venimos una vez más en la yuxtaposición de por qué está junto la primera plaga del río en sangre, ya explicamos el por qué, los niños ahogados, los niños bebés hebreos ahogados, y por qué al pasar los 7 días se limpian las aguas y ahora de las mismas aguas van a salir las ranas. Todo está conectado. Así que, símbolo de la vida y fertilidad que presiden los nacimientos y cómo comadrona ayudaba en el parto. Según la mitología egipcia, otras grafías de su nombre son Hekat, Hekit y más raramente Hegit. Bueno, Heket es una de las deidades benéficas del antiguo Egipto, cuyo culto se data por lo menos en las primeras dinastías. Es mencionada en los textos de las pirámides. Y aquí viene la idea de si las ranas entran como plaga, si las ranas entraran a tu casa, ¿qué es lo que tú harías más lógicamente? Número uno, no las matas, porque no son moscas. Si de por sí las moscas causan un problema cuando las matas adentro, pues literalmente, perdón las expresiones, pero es para que me lo entiendan. Si matas a la mosca en tu casa, la dejas embarrada, ¿no? Dejas ahí sus tripitas, ahí en la cortina, en la pared, se ve mal, ¿no? Bueno, entonces imagínate ya una rana, y ya no una rana, muchas, muchas ranas. Lo alenu, no lo quiere el Eterno, entran muchas ranas a tu casa. ¿Qué haces? No las matas ahí. Imagínate el embarradero. Bueno, ¿qué es lo que deberías de hacer? Sacarlas, ¿no? Agarras una pala, agarras unas bolsas, agarras una cubeta, lo que puedas y las sacas. Bueno, aquí viene el problema de los egipcios, porque uno diría, ay, egipcios, pues ¿para qué se ponen tan delicados? Sáquenlas y ya. Pongo la imagen anterior para que vean cómo en esta película se ve cómo ya están en todos sus cuartos, están en todos lugares. Ahí están todas las ranas, ¿no? La pregunta sería, pues agárrala y sácala, ¿no? Agárrala y sácala, aunque te tardes, porque son muchas. Bueno, la idea es que como es la rana representa una diosa Heket, esto es como la vaca en la India. Esto es como la vaca en la India. En la India las vacas son sagradas. De ahí viene la expresión la vaca sagrada. ¿Sí? Quien haya conocido y entiende acerca de esta expresión, la vaca sagrada, entiende que la vaca que es sagrada no se puede tocar. Esto es, en la India, en el país de la India, las vacas son sagradas. Y si a la vaca que anda en donde ella anda la vaca donde ella quiere, porque es sagrada, es como vista como una deidad. Si la vaca se le ocurre la grandiosa y genial idea de acostarse en medio de la carretera, estorbando el tráfico, no hay nadie que pueda o se atreva o deba hacer algo, moverla, hacerle shushu, nada, porque es sagrado. Tienen que esperar hasta que la vaca solita se pare y se vaya, etcétera. Si se acuesta en medio de la carretera, si se pone en una plaza, si se va aquí, si se anda dejando su post donde sea, ¿sí? No las pueden tocar porque son sagradas. Es la misma idea con las ranas. Como las ranas son la representación de Heket, la diosa de la fertilidad, tampoco pueden tocarlas ni echarlas. Así que imagínate que ya están metidas en todos lados, en tus hornos, en lo equivalente para que lo entiendas. Están en tu refrigerador, bueno, no sé cómo se hayan metido en tu refrigerador, pero en el refrigerador, porque es en todas partes. En la estufa, obvio en el refri no. En la estufa, ahí andan brincando, en tu sala, en tus sillones, en tu cama, en tu patio, en donde quiera. Y no las puedes sacar porque son sagradas. ¿Ok? Entonces, necesitamos aquí sí o sí ayuda, dice Faraón. Aquí sí necesitamos ayuda porque los hechiceros sí pueden hacer que vengan ranas, pero no las pueden echar. Entonces aquí sí necesitamos ayuda. Y entonces vamos al verso 13, al verso 8:4, perdón, 8:4. Éxodo 8:4. Entonces llamó el faraón a Moshe y Aarón y dijo, rueguen al Eterno para que saque las ranas de mí y de mi pueblo. Y ahí viene la mentirota. Y enviaré al pueblo
Israel, y ofrecerán en honor al Eterno. Y ahí va Moshe de creído. Y contestó Moshe al faraón. Viene esta pregunta que hace Moshe para que no quede la menor duda que el que está en control de esa plaga no es una coincidencia o casualidad biológica de un aumento de reproducción de ranas, sino que entienda bien Faraón que fue el Altísimo quien causó el inmenso número de ranas. ¿Cómo va a quedar esto claro cuando le pregunta Moisés a Faraón? Dígnate sobre mí, o sea, dime, ¿para cuándo rogaré que sea por ti, por tus siervos y por tu pueblo, exterminar las ranas de ti y de tu casa? Solo en el río quedarán. 6. Dijo el faraón, para mañana. Y le contestó, será como tu palabra para que sepas que no hay como el eterno Dios de Israel. En otras palabras, si no llevaba al pie de la letra esta instrucción, Moisés, de dime para cuándo quieres que se vayan, y todavía te doy otra señal extra, que se van a morir, pero no todas, sino solo van a estar vivas las que estén en los ríos. De no haber sido así y todas se hubieran muerto, Faraón hubiera podido adjudicar eso a sus hechiceros o a que les llegó su tiempo de vida a las ranas y se murieron solitas. Para evitar eso, entonces vienen estas indicaciones. Se van a morir mañana, como tú has dicho, Faraón, no antes ni después. Y te doy otra señal, quedan vivas en los ríos, para que veas que no fue algo general, que solitas se murieron todas. Pero aquí viene el problema. Van a tener un montón de ranas muertas en todos lados. ¿Qué hay que hacer? Y si alguien ha visto una rana muerta, si de por sí las ranas ya apestan cuando están vivas, aquí hay un dato que como biólogo te tengo que decir, nada más así como, ¿sabías que el animal más tóxico en la selva no es la serpiente? Ninguna serpiente de la cual podamos mencionar, ni, ni la coralillo, ni la cobra, ni la mamba negra, alcanzan en toxicidad, en veneno, a una dendrobátide. Esto es, a una rana en la selva. Hay una rana muy colorida, muy bonita, muy colorida, hermosa la rana, que segrega en su piel, como si sudara, toxinas. Tocarlo con tu dedo causaría una intoxicación inmediata. Si tuvieras la piel abierta y esa toxina entrara por la más mínima rajadita, cortadita adentro de tu piel, date por muerto. Lo aleno, no lo quiera eterno. Porque es el animal más tóxico o más venenoso en toda la selva. Una rana. Bueno, qué interesante. Ya, saqué mi trauma. Seguimos. Verso 5. No, verso 6. Perdón, verso 7. Y se apartarán las ranas de ti, de tu casa, de tus siervos y de tu pueblo, solo en el río quedarán. 8. Salieron Moshe y Aarón del faraón, y clamó Moshe al Eterno por causa de las ranas que había puesto sobre faraón. 9. E hizo el Eterno como la palabra de Moshe, y murieron las ranas de las casas, de los patios, de los campos. Las juntaron en montones y montones, y se puso hedionda la tierra. Uy. Vio el faraón que hubo alivio e hizo pesado su corazón y no los oyó, tal como habló el Eterno. Me olvidé que les había dicho que sí se iban, así que ya me resolví el problema, no se van. Verso 12. Dijo el Eterno a Moshe, di a Faraón, di a Aarón, perdón, extiende tu báculo y golpea el polvo de la tierra. Vamos con el polvo de la tierra. Bueno, aquí tenemos más representaciones de esta diosa egipcia, Heket, que tiene que ver con la fertilidad y que es representada con una rana y que está en toda la mitología egipcia.
Bien. Ah, ya con esta me acordé. Y aquí viene algo que tienes que aprender y saber. El Eterno creó a la rana, ¿sí? Y todo lo que él creó es bueno, todo lo que él creó es bueno. El problema es el uso que le hace el hombre a las cosas. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre con este animal? Partimos de la idea de que dice la escritura en Levítico, Vayikra, capítulo 11, dice que la rana es un animal impuro, o como dice las traducciones al español, inmundo, ¿sí? La rana es un animal inmundo o impuro. Dios lo creó por una finalidad. En este caso, el propio creador declara en la escritura que es un animal impuro, inmundo. Pero fíjate lo que ha hecho el hombre. Ha causado que este animal, que no debe de ser para nada ni mascota, ni comida, ni nada por el estilo para el pueblo de Dios, la gente lo ha hecho un símbolo de comida, de simbología positiva y de prosperidad. Justamente, si estamos viendo que Heket, Heket en Egipto era la diosa de la fertilidad, este sería el Heket de toda la civilización actual, iniciando por Asia, porque de ahí salió la idea de Asia. Esto es de China y de Japón, de Corea, todos esos países asiáticos, Tailandia, etcétera, tienen por de buena suerte o prosperidad la rana. Llega a nuestro continente, a México, con la misma idea. Y entonces la gente pone en las entradas de su negocio una rana con, obvio, en figura de talavera o de cerámica o de lo que sea, de plástico, lo que sea, pero con monedas. ¿Han visto eso? La rana con monedas, que es llamada la rana de la abundancia. Ya sabes de dónde viene la idea. Entonces, ponte a pensar, si el Dios de Israel en la Biblia iba en contra de las ranas, porque al, al llevar una plaga de ranas a Egipto y al destruirlas en el tiempo que Faraón dijo, le está demostrando el Dios de Israel por medio de Moshe y Aarón a Faraón que es más poderoso el Dios de Israel que su diosa Heket, que su diosa Heket no es nada, que el verdadero Dios único y verdadero es el Dios de Israel. Entonces, quien pone estas figuras en su casa o cree en estas cosas, ¿de qué lado está? ¿Del Dios de Israel o de Faraón? Respóndete tú. Pero la gente, en su ignorancia, pone estas cosas como la que tengo arriba de mi cabeza, figuras de ranas en sus casas con diferentes temáticas. Cuando sabemos que la rana, dice la escritura, es impura, inmunda y que tiene una gran diversidad de simbología religiosa en otras naciones, que van en contra del Dios de Israel, del Dios de la Biblia, del Dios de Moisés, del Dios de David, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, etc. Así que, ojo con eso. Si alguien tiene todavía esto, sáquelo. De hecho, les recuerdo, vamos a llegar allá. En Apocalipsis menciona que el anticristo, el falso profeta y la bestia, en casi el final de todo, van a salir de sus bocas, de estos seres malignos, el anticristo y la bestia, van a salir espíritus, y dice la escritura, espíritus en forma de ranas, que van a causar que las naciones, con engaños, se reúnan a pelear en contra del pueblo de Dios y en contra del Mesías. Qué interesante que usa la expresión espíritus en forma de ranas, dando por entender que está íntimamente relacionado el espíritu malo, los demonios, con las ranas.
No porque las ranas sean demonios, ojo, no estoy diciendo que las ranas son demonios. Hay una rana y pum, la matas. No, no, tranquilos, tranquilos. No, estamos hablando de la simbología solamente, ¿sí? Bien. Vuelvo a repetir, todo lo que Dios creó es bueno, pero el hombre lo usa para mal, ¿sí? Bien. Vamos a nuestra narrativa. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? 12. 8:12. Dijo el Eterno a Moshe, di a Aarón, extiende tu báculo y golpea el polvo de la tierra y se hará piojos, ¿sí? La palabra hebrea que está detrás de piojos, que se traduce comúnmente como piojos, es la palabra ken, ken, ¿sí? Para plural se dice kinin, bien. Pero ken puede traducirse como piojo, pero también como garrapata. Así que pudieron haber sido como tal piojos o garrapatas. Estamos hablando en sí de un parásito como tal, muy chiquito. Ok. Dice entonces, y se hará piojos, se harán ken en toda la tierra de Egipto. Hicieron así, extendió Aarón su mano con su báculo, golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en la persona y en la bestia. Todo el polvo de la tierra era piojos en toda la tierra de Egipto. Hicieron así los hechiceros con sus palabras mágicas para sacar a los piojos. Ah, pero ya llegamos a un nivel donde, pero no pudieron. Ya no pudieron hacer piojos. Pudieron transformar a la serpiente, pudieron traer sangre, pudieron llamar ranas, pero ya no pudieron crear piojos. Y entonces aquí subimos a otro nivel, al nivel donde no me adelanto, sigo leyendo para que veas lo que dijeron los propios hechiceros. No pudieron. Fueron los piojos en las personas y en las bestias. Entonces, como que le voy más a la traducción garrapata, porque las garrapatas podrían estar más comúnmente en las personas y en las bestias, más que el piojo. El piojo por lo general está en los hombres solamente, así que como que le voy más a la traducción garrapata. Bueno, fueron los Ken en las personas y en las bestias. Entonces dijeron los hechiceros al faraón, el dedo de Dios es este. El dedo de Dios es esta plaga. Te lo traduzco. Nuestros dioses no pueden. Esto es solo obra del Dios de Israel. ¿Sí? Pero se endureció el corazón de Faraón y no los oyó tal como habló el Eterno. Así que viene entonces, a ver, vienen los piojos, las garrapatas, en todo el pueblo de Israel, perdón, en todo el pueblo de Egipto. Y ahí nos detenemos, ¿no? La costumbre de los egipcios era varones raparse el pelo para andar siempre pelones. Por dos razones. Una, soportar más el calor intenso en Egipto y dos, por asepsia. Esto es por limpieza justamente para no bañarse tan seguido y no tener este tipo de complicaciones con piojos. Así que la mayoría de los egipcios usaban pelucas y en las pelucas no, como se las quitaban, no podían comer los animalitos y por lo tanto morían. No así cuando están constantemente en el cuero cabelludo. Y es una de las razones, por asepsia. Y entonces viene esta plaga, que es algo que no pueden hacer los hechiceros y que demuestra el poder de Dios, más allá de cualquier cosa o duda razonable. Seguimos y dice el verso 16. Verso 16. Dijo el Eterno a Moshe, madruga por la mañana y te pararás delante de Faraón, pues he aquí, él saldrá al agua, y ya van viendo cómo una vez más lo agarran en el agua, y le dirás, así dice el Eterno, envía a mi pueblo para que me sirva. Porque si tú no envías a mi pueblo, he aquí, yo envío contra ti, contra tus siervos, contra tu pueblo y en tu casa a la mezcla de alimañas, mezcla de alimañas. Esta expresión simplemente se diría, enviaré contra ti a Arof, así se dice en el hebreo, a Arof. Arof puede simbolizar o significar mosquitos como enjambre, muchísimos, multitud,
mosquitos de toda clase, todo tipo de dípteros. Esto es de insectos alados, todo tipo de insectos alados. Todos los que hemos, bueno, todos, yo creo que todos hemos padecido de moscas en nuestras casas. Ustedes saben qué molesta es una mosca. Uy, bzz, bzz, bzz. No, qué molesto es un mosquito en la noche. Bzz, bzz, bzz. No, qué molestas son las mosquitas de fruta, que aunque no hacen ruido y en sí no hacen mucho mal, pero ahí andan volando enfrente de ti, se pasean y todo, y tienen un alto nivel reproductivo, etcétera, etcétera. O sea, son muchos. Qué molesto es. Pues ahora imagínate el conjunto de todo eso, día y noche, en todos lugares. Como lo tenemos la escena de aquí atrás, este hombre lleno de moscas. Bueno, entonces dice, eh, ar- Arof es la expresión. Arof, que es traducido así como alimañas. Se llenarán las casas de Egipto con las Arof, alimañas, y también la tierra sobre la que ellos están. Haré diferencia en ese día con la tierra de Gosén, la tierra donde habitaba las 12 tribus de Israel, donde mi pueblo está permaneciendo sobre ella, para que no haya Arof, a fin de que sepas que yo soy el Eterno en el interior de la tierra. En otras palabras, a partir de aquí, las plagas que vienen solo van a afectar a los egipcios y no a los hebreos. Tú le puedes decir a una mosca, oye, no te metas en esa casa, nada más vente a esta casa o nada más afecta a ese lado. No, las moscas andan donde quieren. Este, entonces, algo sobrenatural es entender que había arof, alimañas, moscas, en todas las casas egipcias, pero no había ni una sola en las casas hebreas. Eso es sobrenatural. Más allá de la simple plaga que salió de la noche a la mañana, el que se haga esta diferencia. Verso 19. Y pondré rescate entre mi pueblo y entre tu pueblo. Para mañana ocurrirá esta señal. 20. Hizo el Eterno así, vinieron Arob, alimañas, reciamente a la casa de Faraón y a la casa de sus siervos en toda la tierra de Egipto, y se arruinaba la tierra por causa de las alimañas. Entonces ya nada más imagínate todo lo que causaban. Si una sola mosca, dos moscas, todo lo que causan, hablando de que las moscas comen, y si no hay lo que ellos comen, entran parejo. Cuando salíamos a campo en la universidad, en los viajes de campo, en algunos lugares nos encontrábamos que los mosquitos más fastidiosos y horrendos eran unas mosquitas que al posarse sobre de ti, sobre tu piel, se segregaban una sustancia que ablandaba la piel. Estamos hablando que si lo vemos en un microscopio se ve perfectamente. Eh, Te lo traduzco. Las moscas se paran, vomitan y ablandan tu piel y comienzan a comer. Eso. Eso es lo que causa un dolor, una hinchazón horrible. Peor que la de una abeja, peor que la de un mosco o zancudo, ¿sí? Entonces, hay moscas así. Entonces, imagínate todo esto en Egipto. Bien, y pondré diferencia. Verso 20. Hizo el Eterno así, vinieron las alimañas reciamente a la casa de Faraón y a la casa de sus siervos, y en toda la tierra de Egipto se arruinaba la tierra por causa de las alimañas. 21. Llamó el Faraón a Moshe y Aarón, ¿sí? Al 10:1, y les dijo, vayan, ofrezcan sacrificios al Dios vuestro en el país. Está bien, vayan, vayan a ofrecer sacrificios, los dejo adorar a su Dios. Y contestó Moisés, no es correcto hacer así, o sea, no voy a sacrificar en tu país, porque es abominación para Egipto ofrecer sacrificios al eterno Dios nuestro. ¿Ofreceremos sacrificios siendo abominables para Egipto? ¿O a sus ojos no nos lapidarán? En otras palabras, el país de Egipto tenía sus dioses y por lo general en Egipto no se sacrificaban ofrendas, solamente se adoraban con diferentes formas, pero no con sacrificios. Entonces, cuando los hebreos fueran a sacrificar holocaustos, ovejas, vacas, dentro del país, no verían como algo aborrecible y abominable los egipcios esa actividad, es lo que está reclamando Moisés. Así que dice, camino de 3 días, verso 23, camino de 3 días de distancia, iremos en el desierto y ofreceremos al eterno Dios nuestro como nos dirá a nosotros. 24. Entonces dijo el faraón,
yo los enviaré y ofrecerán sacrificios al eterno Dios vuestro en el desierto. Solamente no se alejen para irse, rueguen por mí. En otras palabras, está bien, yo los dejo que vayan 3 días, pero no se vayan mucho. Bien, 25. Dijo Moshe, he aquí yo saldré de ti y rogaré al Eterno y se retirarán las Arov, las alimañas del faraón, de sus siervos y de su pueblo mañana. Solamente no vuelva el faraón a engañar para no enviar al pueblo para ofrecer sacrificios al Eterno, para lo que le interesaba a faraón, cumplir su palabra. 26. Salió Moshe del faraón y rogó al Eterno. Hizo el Eterno como la palabra de Moshe, retiró las alimañas del faraón, de sus siervos, de tu pueblo, no quedó ninguna. Pero endureció el faraón a su corazón también esta vez y no envió al pueblo. Capítulo 9, verso 1. Dijo el Eterno a Moshe, ven al faraón y hablarás a él diciendo, así ha dicho el Eterno Dios de los hebreos, envía a mi pueblo para que me sirva, porque si tú te niegas a enviar o lo retienes, he aquí la mano del Eterno estará sobre tu ganado que está en el campo, en los caballos, en los asnos, en los camellos, en los vacunos, en las ovejas, una gran mortandad. Te lo traduzco. Voy a matar todo tu ganado. 4. Hará diferencia el Eterno entre el ganado de Israel y entre el ganado egipcio, y no morirá de todo lo que es de los hijos de Israel nada. Y puso el Eterno una fecha diciendo, mañana hará el Eterno esta cosa en el país. Hizo el Eterno tal cosa, al otro día murió todo el ganado en Egipto. Murió todo el ganado en Egipto, pero el ganado de los hijos de Israel no murió ninguno. Envió el faraón a investigar, y aquí no murió del ganado de Israel ninguno, pero se endureció el corazón del faraón y no envió al pueblo de Israel. Aquí tenemos otro dios que va a ser vencido por el dios de Israel, otro dios egipcio. Esto es Apis, el dios Apis. Apis, o que también se puede decir Hap o Hepu, Apis, es representado como el toro sagrado. Fue un dios solar de fertilidad y posteriormente funerario. Ay, qué interesante. Primero era de fertilidad y después para muerte. Ya saben cómo son los hombres. Miembro de la corte de los dioses del antiguo Egipto, Apis. Fue venerado en Memphis desde épocas de las primeras dinastías como dios relacionado con la fertilidad de los rebaños, ¿sí? Fertilidad de los rebaños, con el sol y el dios del Nilo. Su culto pasó a Alejandría en la época ptolomaica, siendo muy popular entre los griegos y romanos. A diferencia de los cultos de la mayoría de las otras deidades de Egipto, la veneración al toro, Apis, fue adoptada por los griegos, después por los romanos, perdurando hasta el siglo IV. El historiador romano Plinio el Viejo refiere, aunque de manera sucinta, las prácticas adivinatorias asociadas al culto del buey Apis durante la época de la dominación romana. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí con esta plaga? Tu dios Apis no es nada. El verdadero Dios es el Dios de Israel que da la vida y da la muerte. Así que te advierto, Faraón, que mañana voy a vencer a tu Dios Apis en el que confías, para demostrarte que el único Dios poderoso que deberías de estar también tú sirviendo es el Dios de Israel. No, 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 no te creo mucho. Perfecto. Llegó la mañana siguiente y todo el ganado de Egipto muerto. Entonces manda a sus mensajeros, vayan y vean con los hebreos qué pasó. Regresan los mensajeros, Faraón, Faraón, todo el ganado de los hebreos está vivo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, el Dios de los hebreos mantuvo vivo a su ganado y mató al mío. ¿Quién es más poderoso, Apis o el Dios de los hebreos? Todas esas señales vio Faraón y ni aún así quiso obedecer al Dios de Israel.
un Dios. De aquí vas a entender también por qué. Cuando sale el pueblo de Israel, ya camino de 3 días, y llegan al monte Oreb o el monte Sinaí, y sube Moisés a la cima del monte y se tarda 40 días y 40 noches. Y entonces dicen los israelitas a Aarón, Aarón, pues mira, ya subió Moisés, no llevó itacate, no llevó cobija extra, ya pasaron 40 días, 40 noches, se me hace que se murió, porque nadie aguanta 40 días y 40 noches sin comer y sin taparse bien. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces a Aarón le parece lógico, pues sí, pues ya se murió, 40 días. Denme los arcillos de oro que tienen las orejas de sus niñas y mujeres, tráigamelos a mí y a ver qué hacemos. Ese a ver qué hacemos resultó en, exactamente, el becerro de oro, que causó un enojo grande en el Dios de Israel y que exterminó a parte del pueblo. ¿De dónde sacó la idea de becerro? ¿Por qué no un ave? ¿Por qué no una figura de hombre? ¿Por qué no una Heket? ¿Por qué no un...? De ahí viene la idea. Cuando vean toda la idea de adorar a un Dios semejante a un buey, está en el contexto de Oriente Medio, porque no solamente los egipcios adoraban al Apis buey, sino también los cananeos, recuerden que adoraban a Baal. Y Baal es, junto con Moloch, es representado cabeza de buey, cuerpo de hombre. Entonces de ahí viene toda la idea idólatra en esa región, adorar a un dios. ¿Y por qué buey? Porque el buey es el más grande mamífero que trae mucha carne, comida, leche y eh, era el que usaban para la yunta. Entonces, la simbología del buey es muy grande porque traía mucha ayuda para la vida, para el alimento, para la comida. De ahí viene el hombre a pensar que entonces hay un dios, buey, que trae todo esto. Bueno, entonces, muere todo el ganado, demostrando que el verdadero Dios de Israel, el único y verdadero, realmente es más poderoso que su dios Apis. Seguimos entonces, verso 8. Verso 8, y murió todo el ganado en Egipto. Verso 8, 9:8. Dijo el Eterno Moshe y Aarón, tomen para ustedes vuestros puños llenos de hollín del horno, y lo arrojará Moshe hacia el cielo a ojos del faraón. Y en otras palabras, agarren del horno esa ceniza que queda y se paran enfrente de faraón y lo sueltan al aire. Y se hará en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y será sobre las personas, sobre la bestia, por sarna, que produce ampollas. La palabra hebrea que está detrás de sarna es shakhim, shakhim. Y shakhim se puede traducir como furúnculo, llaga, pústula, sarpullido, úlcera o sarna. Así que fue una enfermedad cutánea que dio algo equivalente como la lepra, algo equivalente como el sarampión, la viruela, todo ese tipo de enfermedad cutánea que causa comezón, llagas y pústulas. ¿Ok? Bien. Y se hará polvo, verso 10. Entonces ellos tomaron el hollín del horno, se pararon delante de Faraón y lo arrojó Moshe hacia el cielo. Y fue por sarna que produce ampollas, haciendo erupción en las personas y en el animal. No pudieron los hechiceros pararse delante de Moshe por causa de la sarna, porque había sarna en los hechiceros y en todo Egipto, pero endureció el Eterno el corazón de Faraón y no los oyó, tal como habló el Eterno a Moshe. Dijo el Eterno a Moshe, madruga por la mañana, te pararás delante de Faraón y le dirás, así ha dicho el Eterno, Dios de los Hebreos, envía a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez yo enviaré todos mis castigos sobre tu corazón, a tus siervos y a tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Porque ahora, cuando yo hube extendido la mano sobre los animales, hubiese castigado a ti y a tu pueblo con mortandad. Te lo traduzco. Cuando maté al ganado, bien te pude haber matado a ti y a todo el pueblo egipcio, pero no lo hizo así, sino que dejó a los egipcios vivos. Y nos va a decir la razón.
hubiera exterminado a tu pueblo con mortandad, hubieran sido aniquilados de toda la tierra. 16. Empero, por esto te he mantenido vivo, faraón y egipcios, a fin de mostrarte mi fuerza y para que puedas contar el poder de mi nombre en toda la tierra. Todavía tú retienes a mi pueblo para no enviarlos. He aquí yo haré llover como en este momento el día de mañana granizo. La palabra detrás de granizo es la expresión barat, granizo. Barat, granizo, pedrisco también se puede traducir. Mañana granizo muy reciamente, que nunca hubo como él en Egipto desde el día en que fue fundada hasta ahora. Entonces ahora envía y todavía les advierte, envía a juntar tu ganado, lo que quedó, lo que fueron adquiriendo, a todo lo que es tuyo, que está en el campo, toda la persona, bestia que se hallar en el campo, que no sea reunida a la casa y cayere sobre ellos el granizo, morirá. En otras palabras, todavía el Eterno le advierte, mira, va a venir granizo y va a causar estragos grandes. Así que te recomiendo que metas bajo techo a tus animales y a tus empleados, a tus siervos, a tus esclavos, porque si no van a morir. Pues, ¿qué pasó? Verso 20. Quien tuvo miedo de los egipcios, quien tuvo miedo de la palabra del Eterno entre los siervos del faraón, introdujo a sus siervos y a su ganado a las casas. Pero quien no puso su corazón en la palabra del Eterno, dejó a sus siervos, su ganado en el campo. Dijo el Eterno a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo y habrá granizo en toda la tierra de Egipto, sobre la persona, sobre la bestia, sobre toda la hierba del campo en la tierra de Egipto. Extendió Moshe su báculo hacia el cielo, y el Eterno puso sonidos y granizo, y fue el fuego en la tierra, e hizo llover el Eterno granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo granizo y fuego, sonido dentro del granizo muy recio, que no hubo como él en toda la tierra de Egipto desde que fue una nación. Golpeó el granizo en toda la tierra de Egipto a todo lo que estaba en el campo, desde la persona hasta la bestia. A toda hierba del campo golpeó el granizo y todo árbol del campo quebró. 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, que estaban allí los hijos de Israel, no hubo granizo. Envió el faraón llamar a Moshe y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, el Eterno es justo, mientras que yo y mi pueblo somos los culpables. Ruego en el Eterno, ya es bastante lo que hubo el sonido de Dios y granizo. Enviaré a ustedes y no volverán a retenerse. Y le contestó Moshe, cuando salga de la ciudad extenderé mis palmas en ruego delante del Eterno, los sonidos cesarán y granizo no habrá más. Entonces, nada más imagínate la escena. Qué tremendo debió haber sido y sonado eso. Los sonidos cesarán y granizo no habrá más, a fin de que sepas que el Eterno del Eterno es la tierra. Pero yo sé que tú y tus siervos todavía no tienen temor del Eterno Dios. 31. El lino y la cebada fueron golpeados porque la cebada estaba madura y el lino con el tallo, mientras que el trigo y el alforfón no fueron abatidos porque estaban blandos. Salió Moshe del faraón de la ciudad, extendió sus palmas con ruego delante del Eterno, y cesaron los sonidos, el granizo, la lluvia bajo la tierra. Vino el faraón que cesó la lluvia, el granizo, los sonidos, volvió a pecar y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Se endureció el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel tal como lo había hablado el Eterno por medio de Moshe. Algo que tenemos que decir para entender el contexto, porque no sé si a ti te surgió la pregunta. La plaga anterior mata, antes de la sarna, mata a todo el ganado. Entonces ahora viene el granizo, la sarna, luego el granizo, y dice que hay ganado en Egipto. La pregunta es, ¿de dónde salió el ganado? ¿Quién mató a todo el ganado? La respuesta es fácil. La respuesta es que nosotros estamos leyendo el libro de Éxodo y está mencionando las plagas, plaga tras plaga, plaga tras plaga.
Lo que no nos está mencionando el escritor es que entre plaga y plaga hubo un periodo de tiempo, no de semanas, sino probablemente de meses. Pudieron haber sido semanas, pudieron haber sido meses. Donde, al quedarse sin ganado, los hijos de los egipcios, pues necesitan ganado. ¿Qué hicieron con los que tienen el ganado? Ah, tú tienes ganado, véndeme ganado. ¿Qué hicieron los israelitas? Le vendieron ganado. No, eso no se hace de la noche a la mañana, sino fue algo progresivo, poco a poco. Entonces, debemos de entender que entre plaga y plaga no fue de una noche a la siguiente noche y a la siguiente noche, no, o a la siguiente mañana, sino que pasó un periodo de tiempo razonable entre semanas o meses, dependiendo de la plaga. Y entonces venía la siguiente plaga y así se iba. ¿Ok? Bien. Pues hasta aquí llegamos en nuestra parashá del día de hoy. La siguiente semana vamos a ver las siguientes plagas y vamos a ver implicaciones. Deseamos que el conocimiento de esto nos ayude a entender que justamente es la misma manera como está escrito, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Vuelvo a repetir, Dios, el Altísimo, el Creador, es el mismo hoy, ayer y siempre. ¿Qué significa eso? Que Él procede de la misma manera. Así como trajo juicios y plagas a Egipto con Moisés y después sacó al pueblo de Israel de Egipto con gran liberación y poder, lo mismo va a pasar en el tiempo de la gran tribulación, lo que leemos en Apocalipsis, el fin de los días, exactamente igual. Los hijos de Israel van a ser sacados ya no de Egipto, sino del mundo entero, de donde se encuentren en las naciones, a través de milagros, señales, prodigios, devastación, como estamos estudiando en Apocalipsis los martes. Y estamos viendo cómo los sellos, los 7 sellos se están abriendo y traen juicios. Los 7 toques de shofar o de trompeta están trayendo juicios. Los 7 truenos mencionaron algo que no está escrito, pero que también van a traer juicios. Y después las 7 copas que van a ser derramadas, cada una también trae un juicio sobre toda la tierra, ya no sobre Egipto, sino sobre toda la tierra, para que se cumpla la profecía de Ezequiel, donde está escrito, vive el Eterno, Dios de Israel, que no se dirá más en aquellos días, o sea, el fin del mundo, o el fin del tiempo, no se dirá más, vive el Eterno, que hizo sacar a los hijos de Israel de Egipto. Sino se dirá, vive el Eterno, que hizo sacar a los hijos de Israel de todas las naciones a donde los envió. Así que si entendemos y vemos bien el proceso, la manera progresiva de estas plagas en Egipto, en esta narrativa de Éxodo, Shemot, vamos a poder también comprender cómo está descrito Apocalipsis y a comprender mucho mejor las palabras de Apocalipsis. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla, que el Eloá de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga grandemente. Un saludo a todos. Shalom, shalom.